Ahí vamos, ahí estamos grabando. Bueno, queríamos darle la bienvenida a todos a esta nueva charla técnica dentro del programa que estamos haciendo en este fin de año del 2020. En este caso nos acompaña Mauro Gallina para hablar de estructuras de hormigón premoldeado. En el título de la charla, Mauro decía pretensado. Después vos nos explicarás cuál es, si es solo una diferencia o hay una diferencia realmente en lo constructivo, ¿no? Exactamente, sí, Eh, sí. bueno, perfecto. Tengo acá tu currículum para leer, que es bastante extenso, pero la verdad que vale destacar eh, algunas particularidades que me parece que son interesantes que conozcan los chicos para saber quién les está hablando, ¿no? Tenés 34 años, sos ingeniero civil, que te recibiste con medalla de oro, con un promedio más de 9 puntos, con lo cual es la verdad que para tener 9 puntos en el promedio de la facultad, has estudiado demasiado, eh, Bueno, te pero agradezco, Carlos. y después, con relación a ese buen promedio que has tenido, te han hecho distintos reconocimientos eh, en distintas instituciones, que la verdad que acá las mencionás y es bastante largo, ¿no? Sí, sí. Con algunas diapositivas o fotos de esas premiaciones que te han hecho. Hoy, como ingeniero civil, estás trabajando actualmente en PREAR, Pretensados Argentinos Sociedad Anónima, perteneciente al holding de empresas de José Cartelone Construcciones Civil y Sociedad Anónima. Queremos avisarles que es algo que me olvidé de decir al principio, que Mauro es mendocino, ¿no? Mauro, sos mendocino, ¿no? Correcto, sí, señor. Sí, señor. Soy Mendocino, Mendoza. la empresa Cartelone es de Mendoza, a través de la delegación de la Cámara Argentina de la Construcción en la ciudad de Mendoza, hemos gestionado y nos han puesto en contacto con Mauro como para que nos dé esta charla. Así que también agradecemos a la gente de la delegación por su esfuerzo y su colaboración con estas charlas. Y dentro de la empresa, sigo con lo de Mauro, dentro de la empresa José Cartelone Construcciones Civiles Sociedad Anónima, tiene el cargo de tarea de publicidad y marketing empresarial, así que estás en el departamento de marketing y responsable del departamento comercial, ¿no? Correcto, así es. Así es. Bueno, y bueno, has tenido también una carrera docente o vinculada a la docencia, así que, bueno, si querés agregar algo más, Mauro, te invito a que les cuentes a los chicos algo sobre vos, si no, empezamos con la charla como vos quieras. Bueno, bueno, Carlos, con lo que has dicho me has elevado. Espero estar a la altura de las circunstancias para todos los que nos están viendo. Falta un dato que es el más importante para mí, que soy papá de tres hermosos hijos, nada más. Perfecto, sí, sí. Bueno, lo vi eso, pero no sé si quería que todo el Está bien, mundo está bien. supiera. Es broma, es Bueno, broma. agrego una cosita más. Yo en el chat que tenemos voy a poner un link para que cada uno cargue sus datos, es el link de asistencia. Al cargar una sola vez los datos, suficiente, ¿no? Entran a ese link que yo les voy a poner y lo completan y ya tenemos la asistencia de ustedes. Así que nada más, y si quieren ir haciendo preguntas en el chat, las van tirando las preguntas, yo las voy recogiendo y después en algún momento lo interrumpiré a Mauro para molestarlo molestarlo, digo, para que podamos contestar esa pregunta. ¿Mm? Bárbaro. Así que, Mauro, todo tuyo. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, antes que nada, muy buenos días. Para mí es verdaderamente un honor poder transmitir con ustedes algunos conocimientos que he adquirido en mi carrera profesional. Eh, Estoy abierto a cualquier tipo de consulta que me quieran realizar. Y bueno, la verdad, hoy se presenta una nueva realidad en el contexto sanitario en el cual vivimos. Habitualmente la Cámara Argentina de la Construcción invita a varias escuelas a que participen
efectivamente a quien visitara nuestra planta, y este año lamentablemente eso no se ha podido realizar, por lo cual esta es una excelente idea mediante el cual vamos a poder transmitir un poco de lo que hacemos habitualmente en la empresa. En primer lugar, necesito agradecer la invitación a la Escuela de Gestión de la Cámara Argentina de la Construcción a participar de esta charla, y puntualmente a la ingeniera Nelida Cordón, de la Delegación de Mendoza, que gentilmente nos ha ofrecido este espacio. Bueno, para empezar, les voy a mostrar un videito muy breve digamos, de una introducción para que entiendan a qué nos hemos dedicado desde 1971. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo. Primero, fuimos la división premoldeados de José Cartelone Construcciones Civiles y después Prear Pretensados Argentinos. En más de 41 años hemos innovado en la prefabricación de elementos de hormigón y logramos introducir al país las nuevas técnicas de pretensado. Junto con nosotros, el mercado mismo creció en volumen y complejidad. Entonces, tuvimos que crecer todos los días para que fuera posible ofrecer soluciones a las demandas de la construcción, para ser eficientes, para poder brindar calidad. Por eso, desarrollamos las plantas industriales de San Pedro en la provincia de Buenos Aires y de Coquimbito en la provincia de Mendoza. Los productos de nuestras plantas solucionan permanentemente las necesidades de la industria petrolera y minera, para la infraestructura vial, de tendido eléctrico y de otras muchas actividades como hotelería, vitivinicultura, centros comerciales, centros educativos y gubernamentales. Este desarrollo solo se hace posible si una empresa apuesta a la calidad de sus productos, de sus materiales, de sus procesos y sobre todo de sus recursos humanos. Junto con la producción en sí misma, siempre hemos privilegiado la seguridad de nuestro personal, una dirección de obra eficiente y la logística adecuada. Y la única manera de concebir esta visión es haciendo propias las necesidades de nuestros clientes. Desde el principio de nuestra historia, nos propusimos ser una empresa referente en el país. Y lo hemos logrado. Prear. Pretensados Argentinos. Nuestros productos y la manera en que nos relacionamos y hacemos propias las necesidades de los clientes siempre fueron la única manera en la que concebimos esta visión. Bueno, un dato interesante que comentó Carlos recién era el tema de variar un poco el título de la presentación. Si bien hablaba de estructuras pretensadas de hormigón, ¿sí? Sería más amplio llamarlo estructuras premoldeadas de hormigón, por el hecho de que los premoldeados, ¿sí? o los elementos premoldeados de hormigón, ¿sí? pueden, para ciertas estructuras, ser pretensadas, en otro caso ser postesadas, o simplemente ser premoldeados. ¿Sí? Es más abarcativo poderlo llamar premoldeado. Premoldeado básicamente significa la fabricación del elemento, ¿sí? en una planta, a diferencia de la obra in situ, en donde la mayoría de los elementos se ejecutan en el lugar, ¿no es cierto? Se fabrican en el lugar, se hace el hormigón en el lugar de la obra, ¿sí? Y allí se hace el llenado de los distintos elementos estructurales. En el caso de los premoldeados no, se fabrican exclusivamente en una planta, ¿sí? Y de allí parten hacia la obra, ¿sí? Mediante equipos de transporte, y posteriormente se montan siempre con equipos como grúas, digamos, que permiten movilizar dichos elementos, ¿no? A ver, esos elementos, dependiendo de la tipología estructural, van a poder ser pretensados o postesados.
o simplemente premoldeado si no hubiese necesidad de incorporarle alguna precompresión al hormigón. Bueno, como les decía, muchas veces los elementos premoldeados son tan grandes y pesan tanto que requiere que en vez de fabricar el elemento estructural en una planta alejada de la obra, tengamos que montar una planta a pie de obra. Eso implica tener que movilizar equipos, tener que movilizar gente, pero muchas veces no queda otra. Como decía el video, nosotros en PREAR tenemos plantas fijas en San Pedro, provincia de Buenos Aires, y en Coquimbito, Maipú, provincia de Mendoza. Pero nos ha pasado que para proyectos de gran envergadura tenemos que ir a fabricar a pie de obra. Y para eso hemos tenido que montar plantas temporales, ¿sí? Como las que observan en la pantalla, ¿sí? Si ustedes ven, esos son equipos que habitualmente no se ven en las obras in situ, como pórticos, grúas, sobre neumáticos, equipos para generar el jurado a vapor, y grúas convencionales con sus correspondientes equipos de transporte. Esta planta fue una planta temporal que hicimos en el aprovechamiento hidroeléctrico de Punta Negra, en donde tuvimos que fabricar una especie de mantas para proteger todo el terraplén del Perirao. Adicionalmente a eso, el año pasado se presentaron dos proyectos muy particulares que correspondían a la fabricación de las torres de los aerogeneradores. Y para eso, como las piezas eran enormes, ¿sí? Pesaban alrededor de 60 toneladas cada pieza, y sería muy difícil poder transportar dichas piezas desde una planta muy lejos hasta la obra, entonces surgió la necesidad de crear dos plantas nuevas, fijas, con las cuales sumamos 4 puntos productivos en el país. Las dos anteriores que ya nombré, más Bahía Blanca y otra en Río Negro, puntualmente en la localidad de Aden. Esa es la planta nuestra en Bahía Blanca y esa en la localidad de Aden. Más tarde les cuento un poquito más en relación a la planta. Bueno, a ver, en los 40 años de trabajo son muchos los clientes que nos han elegido y que, digamos, mantienen la fidelidad hacia la empresa. Compañías, por ejemplo, como Techin, Pecom, Action Energy, entre otras, valoran de PREAR 3 atributos que para nosotros son fundamentales y sobre los cuales trabajamos en forma continua. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es la disminución en los plazos de obra, ¿sí? Mediante la utilización de premoldeados de hormigón, esta es sin lugar a dudas la ventaja principal. Sí, hacer las devoluciones correctas. Ahí estaba escuchando un audio de uno de los chicos que se conectó. Bueno, sin lugar a dudas, esta es la ventaja principal de la utilización de premoldeados, la disminución de los plazos de obra en comparación con las obras in situ. Y es muy importante esta ventaja, sobre todo en periodos inflacionarios, ¿sí? Ya que permite minimizar los costos de construcción al acotarse los plazos del proyecto y obviamente minimizarse los imprevistos. Nos pasa muchísimas veces en la empresa que muchas veces presentamos una cotización o un presupuesto o una oferta de una obra, y después de concluida la obra no se presentan adicionales, ¿sí? Lo cual, la verdad, que todos los profesionales que están en el ámbito de la construcción saben que eso es prácticamente muy difícil, porque siempre hay algún imprevisto, alguna inclemencia climática, algún problema que, digamos, que hace o surge la necesidad de tener que presentar adicionales por tareas que no se habían previsto, ¿no? En la construcción premoldeada, como se fabrica todo previamente al montaje en obra, es fundamental la etapa de ingeniería de obra. De manera tal de que una vez que lleguen los elementos a la obra, esté todo perfectamente fabricado, ¿sí? Y se pueda montar todo como si fuese un mecánico. Ya van a ver enseguida algunos videos que van a poder, digamos, dimensionar un poquito lo que estoy hablando.
El segundo pilar de nuestra empresa, y creo que ha sido, es y será nuestro objetivo básico, es la calidad de los productos. ¿Sí? También es una ventaja competitiva en relación a las obras in situ. Cada elemento que sale de una planta de premoldeados está perfectamente chequeada, ¿sí? Y se sabe perfectamente con qué materiales se produjo, cuánto dio su resistencia a la compresión, qué armadura se utilizó, de dónde vino, bueno, absolutamente todo, cuánto tiempo de curado tuvo la pieza, con qué se cargó, con qué camión se llevó, con qué grúa se montó. ¿Sí? De esa forma tenemos una historia completa del elemento estructural, y por lo tanto, ¿sí? Eso nos permite que, si se presentase algún inconveniente en la obra, pudiésemos detectar rápidamente cuál es ese problema, ¿sí? Y reemplazar el elemento. Por último, una diferencia sustancial con las empresas, digamos, que son competidoras nuestras, es la asistencia técnica profesional que tenemos empleada. Esto es muy importante porque muchas veces nos llegan proyectos que han sido pensados para fabricar in situ, digamos, como una obra tradicional, ¿sí? Y para acotar los plazos de obra, el cliente pretende hacerlo en forma premoldeada. Entonces, con la ayuda de los profesionales que tenemos, no solo profesionales, sino también técnicos que tenemos aquí en la planta, transformamos esos proyectos en forma premoldeada, respetando la idea, digamos, fundadora del arquitecto, y tratamos de resolver ese proyecto en forma premoldeada, sin necesidad de que quienes estén trabajando en la obra tengan un conocimiento acabado de la obra premoldeada, ¿cierto? Bueno, para poder sintetizar rápidamente estas cualidades que hemos visto, les voy a mostrar un videito muy breve de una obra que hicimos aproximadamente en el año 2018, fue nombrada Obra Bien del Año, y van a observar con la rapidez que se montaron estos puentes. Son dos puentes en arco que se hicieron en San Juan, ¿sí? Puntualmente en el Parque Nacional Chihualasto, y bueno, es interesante que puedan apreciar la rapidez con la cual se puede llegar a montar una obra de importante magnitud, muy, muy compleja desde el punto de vista de ingeniería. Se los presento. Bueno, es un video, la verdad, rápido, pero sintetiza un poquito lo que veníamos hablando. Esos dos puentes se tuvieron que hacer en arco porque digamos, el cauce del río traía gran cantidad de material de arrastre,
y por lo tanto colocar una pila intermedia en el lecho de ese cauce hubiese sido terrible, porque obviamente el gran material de arrastre se hubiese llevado, digamos, la pila que se hubiese colocado como apoyo intermedio, ¿no? Bueno, a ver, muchas veces cuando se habla de estructuras premoldeadas de hormigón, la cabeza indefectiblemente se va a pensar en viguetas o en las placas huecas pretensadas, en losas, que son elementos que se utilizan habitualmente en los edificios, ¿no? Pero, y para sorpresa mía, desde el momento en que inicié mi trabajo aquí en PREAR, van a observar que gran cantidad y tipología de obras se pueden lograr con elementos premoldeados de hormigón. Para abrirles un poco la cabeza y que puedan interpretar esto, he decidido hacerles un compendio muy chiquitito de las distintas obras en las cuales nosotros hemos tenido intervención, de manera que si en el momento en el que a ustedes se les presente un proyecto de determinada naturaleza, puedan pensar, digamos, de qué forma se podría llegar a solucionarlo en forma premoldeada. Bueno, hemos tenido bastante injerencia en lo que es la infraestructura petrolera y minera. Van a observar, por ejemplo, que este tipo de premoldeados de hormigón los hicimos para una minera una mina de potasio que se está montando aquí en la provincia de Mendoza, en donde estos elementos en T que se ven se denominan slipper, y sobre los mismos descansan, digamos, cañerías. Se dieron una gran cantidad de elementos premoldeados y se llevaron hasta la obra. Esta es otra obra de envergadura que hemos realizado dentro de la destilería de YPF en la provincia de Mendoza, y es importante que hablemos de este tipo de obras. ¿Por qué? Porque mediante la utilización de elementos premoldeados de hormigón se minimiza la necesidad de tener que hacer trabajos in situ en lugares cuyo riesgo es altísimo. Tal es el caso de las destilerías de petróleo. Somos una de las pocas empresas del rubro que puede trabajar adentro de destilería, porque simplemente lo que hacemos es fabricar en planta y trasladamos y montamos en obra. En este caso, todo lo que ven aquí en el, a ver si puedo, estas estructuras, todas estas fueron premoldeadas aquí en la planta. Después quedaron todas estas revestidas con cañerías. Bien, otra estructura interesante que hicimos en destilería, se los muestro, esta que ven aquí. Y una muy grande que hicimos en la destilería, en el complejo industrial de Ensenada de YPF, en La Plata, son los parrales que pueden observar aquí. También se requirió un proceso de ingeniería muy importante para poder resolver estos parrales en forma premoldeada. Pero si ustedes observan, lo interesante de poder fabricar en una planta es que en una planta de premoldeado se tienen alrededor de 200 a 300 operarios fabricando cada uno de estos elementos, y al momento en que se va a montar a la obra, solamente entre 5 a 6 personas son las que ingresan a montar. Y se pueden lograr estructuras gigantescas como las que puedan observar así. Bueno, hay algunos ejemplos más de estructuras premoldeadas de hormigón para la industria petrolera y minera. Ahí se observan esta especie de cristos sobre los cuales circulan cañerías actualmente. Bueno, en Buenos Aires y en la mayoría de las obras eléctricas del país hemos tenido participación. En Buenos Aires puntualmente fabricamos este tipo de postes, que son postes de hormigón vibrocentrifugados, se fabrican con una máquina especial, como así también todos estos accesorios que pueden observar aquí. Así tienen una instalación transformadora, y acá, bueno, otro proyecto que hicimos en Buenos Aires, en donde se fabricaron exclusivamente los postes de hormigón.
Estos son muros para fuego, que en vez de fabricarlos in situ, ¿sí? También es un lugar que tiene muchísimo riesgo, porque obviamente circula, o sea, un lugar en donde está afectado con corrientes de alta tensión. Entonces se decidió fabricarlo todo en una planta, ¿sí? Y si ustedes observan, van a ver bien la zapata premoldeada, ¿sí? Con sus paneles en forma vertical empotrada en la zapata. ¿Sí? No solo hemos hecho los postes y los muros para damas, sino también la resolución de todos los edificios en forma premoldeada. Ya van a observar en un proyecto que les voy a mostrar adelante cómo se pueden resolver esos edificios en forma premoldeada. Bueno, y algunas basecitas de líneas de media de alta, de línea de alta tensión. Veamos algunos ejemplos de edificios, ¿sí? En las cuales hemos tenido intervención y se han logrado terminaciones interesantes. Este es un edificio en el Valle de las Leñas, en la provincia de Mendoza. Quienes hayan tenido la oportunidad de ir a esquiar lo han podido ver, al igual que este. Y si ustedes observan, la verdad no se visualiza componentes estructurales que pudiesen llegar a advertir que la estructura está moldeada. Se observa como una estructura, un edificio muy bonito, convencional, que ha sido desarrollado en forma premoldeada. Obviamente, ¿por qué allí se buscó hacerlo premoldeado? Porque digamos, las inclemencias climáticas que presenta la zona son enormes y por lo tanto, muy duraderas, y por lo tanto había que fabricar los edificios en un cortísimo periodo de tiempo. Entonces, se buscó la alternativa de fabricar todo en planta y llevarlo hacia la obra. Estos también son otra tipología de edificios premoldeados. Se trata de la Casa de Gobierno en la provincia de San Luis. Sé que de la charla están participando chicos de todo el país, y por lo tanto me pareció interesante echarles, digamos, obras de distintas localizaciones, cosa que si son de las provincias en las cuales hemos estado trabajando, al momento de verlas las puedan identificar. Bueno, en este sector es la Casa de Gobierno puntualmente, y todos estos edificios, que son los edificios ministeriales, todos fueron resueltos en forma premoldeada. Observen las distintas terminaciones que se le pueden dar a estos paneles con sus colores correspondientes. ¿Sí? Se pueden hacer hormigones coloreados, se pueden hacer hormigones de altísima resistencia. Ustedes dense una idea que habitualmente en las obras in situ se logran hormigones que son H17, H21, H25 como muchísimo. Cuando se habla de hormigón premoldeado, se empieza pensando ya en hormigones H30. Ustedes que son técnicos, eso lo van a comprender, ¿sí? Y de allí para adelante, ¿sí? Se piensa, por ejemplo, en proyectos de energía eólica, hemos llegado a hacer hormigones H60, ¿sí? Lo cual lograrlos in situ sería muy, muy complicado. Aquí, en la planta, con condiciones digamos, de control de cada uno de los materiales que se está utilizando, se pueden lograr ese tipo de hormigones. Bien, aquí tenemos otro edificio premoldeado, y aquí también otro realizado en Buenos Aires. En Mendoza hemos tenido una participación especial con el desarrollo de bodegas, como se puede ver aquí, en la bodega Viña Cobos, porque siempre, ¿qué es lo que busca el empresario? Tener su bodega lista. Desde que, digamos, desde una vendimia a la otra, ¿sí? Eso es un plazo de fabricación cortísimo, y por lo tanto se busca, en la mayoría de los casos, las bodegas solucionarlas de forma premoldeada. Estos son grandes laboratorios de marcas reconocidas en la provincia de Buenos Aires. Este es un edificio del Instituto Provincial de Juegos y Casinos de Mendoza. Bueno, y si ustedes observan, también se pueden lograr plantas industriales con estéticas muy, muy particulares. Otra bodega, para quienes les gusta el vino, en esta bodega se hacen los vinos Rutini, conocidos en todo el país y también en el mundo. Y esto es un edificio mucho más pequeño, de menor escala, así que también fue resuelto en forma premoldeada para un centro de salud. Para aquellos que les gusta el deporte, hemos tenido intervención y se pueden lograr
obras de infraestructura deportiva mediante elementos premoldeados de hormigón. Observen la estructura que tenemos aquí, es una tribuna en Gimnasia de Esgrima de La Plata, en donde todas las tribunas, vigas, losas, vigas dentadas, fueron realizadas en forma premoldeada en nuestra planta de San Pedro. Allí tienen una vista frontal de esa tribuna. Y tienen obviamente una ventaja las estructuras premoldeadas de hormigón en relación a las estructuras metálicas. ¿Cuál es? Que el mantenimiento que requieren el hormigón es trascendentalmente inferior al que requieren las estructuras metálicas. Bien, así pueden observar una de las obras más importantes que hemos tenido que desarrollar, que es el estadio de La Pedrera en la provincia de San Luis, en Villa Mercedes, puntualmente, y es un estadio cubierto para alrededor de, creo que eran 25.000 personas. Fue un desarrollo que tuvimos que hacer en menos de 4 meses. Haberlo pensado, hacerlo in situ a este estadio hubiese sido prácticamente imposible. Bueno, a Prear lo conocen básicamente por las obras viales que ha realizado. Los puentes tradicionales con vías pretensadas y prelosas, ¿sí? Pero también hemos desarrollado obras de ingeniería muy importantes, premoldeadas, como la que observan en pantalla, ¿sí? En donde tanto este pilono central como todo el tablero se realizó con elementos premoldeados de hormigón y se hizo un arrastramiento del puente con elementos metálicos. Bueno, el puente en arco ya hablamos del tema, y esta obra particularmente es para la cual montamos la planta temporal en el aprovechamiento hidroeléctrico Punta Negra, en la provincia de San Juan, y fue para la fabricación de estas mantas, que eran como una especie de geotextil, que tenían adosados estos bloques de hormigón. Bueno, ya vemos una parte interesante, que es la parte de obras de energía renovable. En su momento nos vinieron a buscar y nos dijeron que teníamos que fabricar las torres que habitualmente se hacían en forma metálica, teníamos que tratar de hacerlas con hormigón. Estas torres, como para que ustedes se den una idea, tienen alrededor de 120 metros de altura. Pensar en fabricar un solo elemento de 120 metros de longitud hubiese sido imposible, porque cuando uno habla de estructuras premoldeadas de hormigón es necesario pensar en transporte y en montaje. Obviamente, transportar una pieza en 120 metros de longitud es prácticamente imposible, y por lo tanto hay que pensar en hacerla facetada o dividida en piezas más pequeñas y de menor peso. Bien. Van a observar ahora cómo hicimos para resolver esas piezas, esas torres. Hicimos una alianza comercial con una empresa española dedicada exclusivamente a lo que es ingeniería de obras de energía renovable, y con ella adquirimos un contrato muy importante que se trataba de la fabricación de torres de hormigón de 120 metros de altura para 2 parques eólicos. Han estado muy en boga en el año pasado, ¿sí? Uno fue el Parque Eólico Energética 1, puntualmente muy cerca de Bahía Blanca, y otro para el Parque Eólico Vientos Neuquinos, obviamente en la provincia de Neuquén. Para eso fabricamos 30 y 24 torres, ¿sí? Y piensen esto, los ritmos que requieren la fabricación de estas torres son muy acotados, porque a nosotros nos pedían fabricar entre 1 torre y media y 2 torres por semana. ¿Sí? Esto es como si fabricáramos un edificio y medio a 2 de 120 metros de altura por semana. ¿Sí? Por eso fue la necesidad de pensar en abrir 2 plantas nuevas, ¿sí? Para poder hacerle frente a estos proyectos. Así tenemos, fíjense cómo dividimos a esas torres. Cada torre estaba constituida por distintas piezas, distintas tipologías de piezas que iban de la 0 a la 5. Las piezas pesaban alrededor de 60 toneladas y tenían una longitud de 20 metros. Y un ancho de alrededor de 5 metros. ¿Sí? Lo que implica que los transportes que se tuvieron que utilizar para transportar estos elementos, ¿sí? Fueron transportes especiales, con escolta policial, ¿sí? Y tuvimos que cortar toda una ruta para poder transportar las piezas, desde la planta hasta la obra.
Así pueden observar una de las piezas premoldeadas con las cuales se constituía la torre. Y así, ¿sí?, los moldes, la pieza terminada, el proceso de montaje de cada una de las piezas y la torre finalmente fabricada. Bueno, ahora sí, dejamos una parte central de la obra, de la charla. En el año 2008, sin lugar a dudas, la obra que tuvo, perdón, en el año 2018, la obra que tuvo trascendencia para nosotros fue la construcción de las tribunas del Autódromo Internacional Villicum. ¿Sí? Y en el 2019 tuvimos también una obra muy importante, que fue la construcción del edificio del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Mendoza. Quiero contarles, quiero mostrarles un poco cómo se construyeron estos proyectos, y explicarles un poquito en relación a cada uno de los elementos estructurales que se utilizaron para resolver estos proyectos. Mauro. Sí. Sí, acá hay una consulta que hace un alumno, me parece, Sí, señor. sobre cómo se une, y a lo mejor lo podés explicar en toda estructura que ustedes, que vayas a mostrar, digo, ¿no? ¿Cómo es la Perfecto. unión del puente? Pregunta, ¿no? Cuando vos mostrabas el puente ese de San Juan, donde hicieron el arco, Perfecto. a lo mejor también eso es común a todas las obras de premoldeado que ustedes hacen, es decir, siempre hay una unión, y a lo mejor lo puedes explicar en esta obra que vas a explicar del estadio, de la tribuna, para contestar también lo del puente, ¿no? Correctamente, sí, señor. Es una excelente pregunta. A ver, lo que son uniones en las estructuras premoldeadas de unión es fundamental. La resolución de las mismas se puede dar mediante distintas opciones técnicas. Una opción, ¿cuál es? Es dejar armaduras en espera, es decir, dejar, por ejemplo, el extremo de una columna y el extremo de una viga sin llenar, con sus armaduras en espera, ¿sí? Y posteriormente, una vez que se llevan los elementos estructurales a la obra, se montan, ¿sí? Y allí se llena esa unión, ¿sí?, con hormigón in situ. Esa es una forma de unión. Hay otra forma de unión que son uniones híbridas postezadas, ¿sí? Las uniones híbridas postezadas, ¿qué es lo que se hace? Se deja como si fuese una especie de vaina o de manguera a través de una viga, ¿sí?, y se deja también una especie de mecanismo de anclaje en la columna. Cuando se monta la columna y se monta la viga en obra, se pasan cables a través de la vaina que se dejó en la viga, y esos cables se tensan desde sus extremos y mediante el mecanismo de anclaje que se dejó en la columna, se evita que el cable vuelva a su posición inicial y le transmite una precompresión a la columna y a la viga, es decir, a esa unión, garantizando la vinculación entre las dos. Es decir, si ustedes toman esos cables, digamos, son como una especie de elastiquín, ¿sí?, que se tensionan, ¿sí?, y para evitar, si nosotros soltásemos ese elastiquín, el elastiquín va a tender a regresar a su longitud inicial. Para evitar que eso ocurra, se colocan mecanismos de anclaje en los extremos de los elementos, ¿sí?, para que el cable quede tensionado. De esa forma, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a tratar de acortarse. Ese acortamiento no lo puede lograr por los mecanismos de anclaje que tenemos en los extremos, se produce una precompresión del elemento y de la unión, de manera tal de que garantiza la vinculación entre esos dos elementos estructurales. Esa es otra forma de resolución para las uniones pesadas, o para las uniones entre premoldeados. De esa forma se resolvieron las uniones en el puente de Arco, son todas uniones postezadas. ¿Sí? Ya van a Mauro, observar y en el puente, después mostraste otro puente Sí. que estaba como colgante de dos columnas, ¿no? Con Sí, esos señor. cables tensados. Sí, ¿En ese señor. caso es igual? Sí, fue similar. En ese caso también, bueno, sí, ese puente está postezado tanto desde el punto de vista longitudinal como también desde el punto de vista transversal. ¿Sí? Una estructura muy compleja desde el punto de vista de ingeniería civil.
pero sí, se resolvió con uniones postesadas, ¿sí? Incluso ese puente, al momento de construir, tenía apoyos intermedios, ¿sí? Eso permitía que digamos, que se mantuviesen en su posición los elementos hasta que se postezara toda la estructura y después se sacaron todos los apoyos intermedios. Ok, perfecto. Bueno, les voy comentando algunas obras más, perdón, les voy a puntualizar en esta del Autódromo Internacional Villicum. Así van a observar con un poco más de detalle cómo se compone la estructura, una estructura premoldeada. A ver, esto fue así. Alrededor de abril del 2018 se comunicó con nosotros el secretario de Obras Públicas de la provincia de San Juan, quien nos solicitó viajar en forma urgente a la provincia, ¿sí? Porque se estaba organizando el Campeonato Mundial de Motociclismo Superbike, ¿sí? Para el mes de octubre del mismo año. Estábamos en abril y se estaba organizando para el mes de octubre, ¿sí? Ya se habían comenzado a vender las entradas y todavía no estaban hechas las tribunas para poder recibir a la gente. Entonces empezamos a tratar de diagramar si convenía hacer una tribuna con layer, con andamios tipo layer, ¿sí? O convenía hacerla en forma premoldeada, pero obviamente lo que le importaba principalmente al gobierno era el tema de los tiempos, poder cumplir. Obviamente pensar en hacerlas in situ se descartaba, porque hubiese sido imposible lograrlo en forma tradicional, ¿sí? Y bueno, se decidió hacerla en forma premoldeada. Les muestro este videito para que puedan ver cómo se empezaba a pensar el proyecto. El Autódromo del Villicum se pone a punto para convertirse en sede de competencias mundiales, cumpliendo con los requerimientos de las federaciones internacionales de automovilismo y motociclismo. La pista más ancha de Sudamérica, 18 metros de ancho, con circuitos de hasta 4.700 metros. En 2018 nace el Villicum para recibir el Superbike. El motociclismo mundial llega a San Juan. Una de las competencias más destacadas desembarca en el Villicum. Superbike 2018. Bueno, era bastante la presión que teníamos porque se figuraban este tipo de publicidad en los medios de comunicación social y, insisto, todavía no teníamos nada pensado. A ver, después de realizar una exhaustiva comparativa entre distintas ofertas y de ver si convenía hacerlo metálico o convenía hacerlo de hormigón, el gobierno de San Juan decide hacer una contratación directa hacia nuestra empresa para contratarnos la construcción de 5 tribunas que tenían que alojar alrededor de 10.000 personas sentadas. Y nos otorgaban un plazo de 150 días para fabricar, transportar y montar todas las vigas, columnas, gradas, losas, y todas las fundaciones obviamente del elemento. Posteriormente, ¿qué pasó? Se empezaron a vender más entradas de las que se esperaban y nos adjudicaron 2 tribunas más. Pero obviamente el plazo se mantuvo invariable.
Este contrato para nosotros fue alrededor de 160 millones de pesos y bueno, fue muy importante. Allí participaron profesionales de la ingeniería, técnicos, maestros mayores de obra, ingenieros civiles, bueno, para poder resolver toda esta estructura en forma premoldeada. Les cuento bien a dónde está ubicado el BICICUM, ¿sí? Si ustedes observan, en la provincia de San Juan, puntualmente en el departamento de Albardón, a los pies del Cerro BICICUM. Ahí van a observar bien cómo está el autódromo, y puntualmente las tribunas que construimos fueron estas que se observan aquí, estas dos que están aquí, y una más. Estas dos tenían un fácil acceso a la ruta 40 y por lo tanto permitían un fácil acceso a la gente con problemas de discapacidad. Estas cuatro que tenemos aquí tenían acceso por la parte superior y por la parte inferior, en esta parte en un lugar destinado al consumo de alimentos y bebidas y a la venta de elementos promocionales, y esta que está aquí estaba, digamos, al finalizar la recta más larga del autódromo, que es puntualmente en lugares en donde se presenta la mayor cantidad de accidentes. Entonces, por eso se colocó esa tribuna así. Bien, allí observan un poco la planimetría de la obra. Y esto es interesante y lo puse por el hecho de que puedan interpretar bien cómo se realizó el montaje. Básicamente es un rompecabezas de estructura premoldeada, ¿sí? Si ustedes observan, van a ver todas las columnas, que fue obviamente lo primero que se montó. Van a enseguida observar un videito muy cortito para que puedan ver cómo fue ese proceso. Posteriormente se montaron todas las vigas de hormigón longitudinales, se colocaron vigas transversales que ya venían dentadas para apoyar las gradas de hormigón, y posteriormente se hicieron los arriestramientos metálicos para garantizar, digamos, la estabilidad de la estructura frente a acciones sísmicas, porque recuerden que la provincia de San Juan es una provincia con un riesgo sísmico elevado, al igual que la provincia de Mendoza. Posteriormente se hizo el montaje de las gradas, y bueno, luego se colocaron elementos complementarios como las paradas y rampas y compañía. Observen este plano de estructura. Ustedes son técnicos, estoy seguro de que va a ser fácil poder interpretarlo. Y una pregunta que surge habitualmente es, ¿cómo hacen para vincular la columna con la fundación? Bueno, para las estructuras premoldeadas, la tipología de fundación que generalmente se utiliza son de esta forma. Siempre tienen un cuenco o una especie de tintero para poder alojar la columna que va digamos, a transmitir la carga a esta base. Esta es la armadura clásica, para una base aislada. Si ustedes se fijan, estas son fundaciones superficiales, y en el próximo proyecto que les voy a mostrar se requirieron fundaciones profundas. En este caso, las bases se fabricaron en el lugar, ¿sí? Es decir, mientras nosotros estábamos fabricando todos los elementos de hormigón premoldeados en la planta, en el lugar se fueron fabricando las fundaciones. De esa manera pudimos ganar tiempo, porque pudimos atacar los dos frentes de obra en forma simultánea. Les muestro los trabajos de replanteo que se realizaron. Observen nuevamente las bases aisladas con su cuenco de fundación, sus vigas de arriestramiento tanto longitudinales como transversales. Bien. Y ahí pueden observar el proceso de excavaciones con alguna de las bases ya hormigonadas y otras esperando ser hormigonadas. Aquí tenemos una planta de estructura clásica de una estructura premoldeada. Sus columnas, ¿sí? Con dimensiones de 60 por 70, vigas de 30 por 60. Muchas veces las estructuras premoldeadas lograr dimensiones que sean menor a 30 es muy dificultoso, y como se someten elementos estructurales a solicitaciones distintas a las que aparecen en obras tradicionales, no se puede ir a elementos muy, muy pequeños, ¿sí? Porque, por ejemplo, durante la etapa de montaje y de transporte de esa pieza, aparecen solicitaciones que podrían llegar a fisurar la pieza. Bien, entonces,
En este caso, la viga dentada apoyaba sobre la columna y la columna apoyaba sobre la base, que es así es. Sobre las vigas dentadas apoyan todas las gradas. Observen que es, como les decía recién, un rompecabezas, ¿sí? Y aquí en el corte pueden apreciar bien lo que les está la gradita que se hizo en forma de L, apoyando sobre esta viga, que ya se fabricaba en forma dentada. Es importante que sepan también que por lo general en las estructuras de premoldeadas lo que se utilizan son moldes metálicos para la fabricación de sus elementos. Por lo tanto, las terminaciones que se pueden lograr son muy superiores a las que se pueden lograr en las obras in situ, en donde en la mayoría de los casos se utilizan encostados de madera. Bien. Hay una consulta, Mauro. Sí, señor. Sí, señor. Acá dice Horacio, si se realizan detalles constructivos de las uniones. Sí, totalmente, totalmente. Como les decía anteriormente, cada parte de la obra, antes de que se empiece a fabricar cualquier tipo de pieza, se hace una ingeniería de detalle, ¿sí? De ese proceso participan ingenieros, maestros mayor de obra, arquitectos, especialistas en determinadas cosas, por ejemplo, instalaciones, ¿sí? De manera tal de que al momento de que lleguen las piezas a obra, todo encastre perfectamente. Y como les decía, el diseño de las uniones es fundamental, porque si falla la unión, falla toda la estructura. Entonces, obviamente en este caso eran las tribunas del Villicum eran, si mal no recuerdo, postezadas, y por lo tanto obviamente requerían hacerles una ingeniería de detalle a cada tipo de unidad. Observen allí, perdón, si observan allí, ¿sí? En la tipología de unión, ¿sí? Era dejando armaduras en espera, ¿sí? Tanto en la columna como en la viga, y posteriormente llenarlas. Observen en los encuentros, ¿sí? Observen aquí la armadura en espera, y aquí también. Después se colocaba un encofrado en este sector, ¿sí? Y se llenaba. Bueno, ahí lo pueden ver un poquito mejor. También en la unión de la viga dentada con las placas huecas o con las gradas, también se deja una armadura en espera, y posteriormente se encofra este sector y se llena in situ la unión. Ahí pueden ver perfectamente el perfil y los arrastramientos metálicos, que para poder digamos, garantizar el posicionamiento de estos elementos, se dejan platinas metálicas que salen ya de nuestra planta, eso, los elementos de hormigón salen con esas platinas para evitar tener que realizar trabajos en obra y que sea fácil colocar esos elementos metálicos. Bueno, en este caso también nos contrataron lo que fue la colocación de los asientos, y un poquito cómo se empezó a ver la tribuna terminada. Les muestro cómo quedaron una vez que se finalizó toda la estructura.
bueno, como corolario de esta obra, vale decir que finalmente se realizó el Campeonato Mundial de Superbike y al poco tiempo de estar construidas las tribunas están plagadas de gente. Bueno, ahora sí, vamos a ir a otra tipología de obra muy interesante, que son las obras edilicias, y puntualmente les quiero mostrar cómo se resolvió una estructura muy compleja, que fue el edificio del Ministerio Público Fiscal en el Polo Judicial de la provincia de Mendoza. Hay Un tres edificio... preguntas. No, Adelante, adelante. no sé si querés que las hagamos ahora, pero dice, Sí, por supuesto. el tipo de hormigón en esas uniones, ¿no? ¿Tiene alguna particularidad? Por lo general tratamos de buscar que sean hormigones H30 para arriba. Obviamente también se diseña eso, pero como nosotros buscamos fabricar con ese nivel de calidad, buscamos que las uniones también, como van a ser tan importantes como lo son los elementos estructurales nuestros, se procura que esos hormigones sean perfectamente diseñados, y obviamente cuando llegue ese hormigón a la obra para poderlas materializar en forma in situ, se realizan los ensayos correspondientes para estar tranquilos de que cumplen con digamos, los requerimientos de calidad y de diseño que se pensaban. Sí. Ok. La otra dice, ¿cuál es el tiempo que hay entre la fabricación de una viga hasta su traslado? Está buena la pregunta. A ver, eso depende mucho del proceso, ¿no? Pero muchas veces nos pasa que, y también de los tiempos que te piden en obra, pero muchas veces nos pasa que empezamos el montaje, ¿sí? Y prácticamente a la semana de fabricación la pieza ya está siendo montada. Muchas veces nos pasa que, por ejemplo, en planta fabricamos un elemento estructural, al otro día lo estamos ya desencofrando. La utilización de hormigones de alta resistencia nos permite que el elemento gane resistencias rápidas a edades tempranas, ¿sí? Resistencias elevadas a edades tempranas, y por lo tanto poder desencofrar esa pieza al otro día nos es muy fácil. Ustedes saben que, por ejemplo, una losa en una obra tradicional in situ requiere de 28 días de apuntalamiento para garantizar su resistencia. Bueno, en el caso de las estructuras premoldeadas no podríamos esperar ese tiempo, por eso se utilizan hormigones de alta resistencia con aditivos, aceleradores de fragua, de manera tal de que la pieza se pueda desencofrar y a los 2 días, 3 días o a la semana ya poder llevar la pieza a la obra. Perfecto. Hay otro que dice, ¿qué material es mejor para los moldes de las placas premoldeadas? ¿La madera o el acero? Para las losas premoldeadas, para las losas puntualmente que fabricamos acá, que son losas alveolares, que tienen huecos, digamos, entre medio, que se fabrican así de manera tal de que no pesen tanto, y con la misma máquina se fabrican las viguetas. No se utilizan encofrados, sino lo que se hace es fabricar con la ayuda de una máquina, que es como si fuese, hablando, digamos, en forma coloquial, como si fuese una máquina de hacer churros, exactamente lo mismo, solo que en vez de ingresar masa, ingreso hormigón por un extremo, y por el otro extremo va haciendo la forma de la losa premoldeada, pretensada, en ese caso es una estructura pretensada. Y se hormigonan 150 metros de esa pieza, sin necesidad de tener que colocar encofrado, ¿sí? Ni metálico ni de madera. Obviamente se fabrica sobre un banco metálico, pero para evitar tener que utilizar encofrados laterales, ¿sí? Se busca que los hormigones sean muy, muy secos, ¿sí? Es decir, de muy bajo asentamiento, de manera tal de que una vez que pasó la máquina formando la pieza, esa forma no se pierda, ¿sí? Sino que se mantenga. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, para losas pretensadas de hormigón no utilizamos encofrados, sino utilizamos hormigones lo más seco posible, ¿sí? Y utilizamos una máquina que permite dar la forma de la losa al elemento estructural. Pero obviamente siempre,
con los encofrados metálicos se pueden dar terminaciones muy superiores a las que se dan con los encofrados de madera. Tiene una contra que es el precio del encofrado. Obviamente el precio del metálico es mucho mayor del precio de un encofrado de madera. Pero ¿qué es lo que pasa? Si ustedes van a fabricar muchas piezas con las mismas medidas, conviene hacer un solo molde metálico que no se va a deformar, no se va a dañar, y utilizarlo varias veces, que hacer uno de madera, varios de madera, que sabemos que al desencofrarlo se terminan rompiendo, que se terminan desquebrajando, que se terminan moviendo, perdiendo las dimensiones. Entonces, eso depende de la cantidad de elementos que se vayan a fabricar. Perfecto, bueno, después sigo con más preguntas. Dale, no hay problema, sí, con mucho gusto. Esperemos que los chicos sigan despiertos. Les muestro la última obra que les quiero mostrar y que creo que está buena, es interesante, para que se den una idea acabada de la estructura premoldeada también. Como les decía, en este caso se llamó a una licitación que contemplaba la construcción del edificio del Ministerio Público Fiscal en la provincia de Mendoza. Esta obra la gana una empresa, dos empresas mendocinas que habían formado una UTE, que se llama Ceosa y Tolcom, y ellos subcontratan a PREAR para la fabricación, el transporte y el montaje de todas las vigas, las columnas, las losas y los paneles de cierre del edificio. ¿Sí? Nuevamente fue un contrato interesante, de 160 millones de pesos, y lo más interesante aún era de que había que fabricarlo en 3 meses. Vamos al mapa y veamos bien a dónde está ubicado ese edificio. Provincia de Mendoza, ciudad de Mendoza. Si ustedes han estado aquí, esta parte que estoy mostrando de la provincia está muy cerca del Parque General San Martín. Y si ven, vamos a volver un poquito más atrás. Un segundo. Ahí está. Quería mostrarles. Ahí está. Bueno, esta es la calle de Boulogne-sur-Mer. Esta es el penal de Boulogne-sur-Mer. Y este es el de San Felipe, ¿cierto? Aquí actualmente están, obviamente, toda la gente privada de su libertad. ¿Y qué es lo que se pensó? Bueno, hagamos una especie de ciudad judicial en la parte de atrás de los penales, ¿sí? Con el fin de evitar los traslados muy largos desde la penitenciaría hasta la zona judicial y después viceversa. Esos operativos son extremadamente costosos y de alto riesgo, y por lo tanto se trató de minimizar la distancia hacia los edificios en los cuales son juzgados, ¿sí? Para eso entonces se contaba con este terreno que estaba libre, y se pensó hacer la ciudad judicial o el pueblo judicial de Mendoza aquí atrás. ¿Y cuáles eran los edificios que se iban a montar en este proyecto? Teníamos un centro de detención transitoria, en donde, digamos, esperan a ser juzgados. Este edificio fue resuelto en forma in situ, porque era un edificio pequeño y de una sola planta. Después, el edificio de la Suprema Corte de Justicia, que fue resuelto en forma metálica. Y después, el edificio del Ministerio Público Fiscal, con 15.000 metros cuadrados, 7 niveles en una zona sísmica como es Mendoza, con 5 niveles emergentes y 2 niveles de subsuelo. Y esta era la fachada que se le pretendía dar al proyecto inicial. Ahí un poquito más. Bien, y después hay otro edificio que todavía no se ha realizado, que es el edificio del Ministerio Público de Defensa, que tiene este. Che, recién acabo de firmar la nota de... Bien, bueno, ahí tenemos una planta de fundaciones de este edificio. Pueden observar que para este caso puntual se utilizaron
pozos de fundación, porque había que hacer fundaciones profundas, obviamente por la envergadura del proyecto, y sobre esos pozos de fundación se colocaban los cuencos premoldeados, o sea, los cuencos para introducir la columna premoldeada, al igual que ocurría en la tribuna del Vigicum. Y esos pozos estaban vinculados con vigas de fundación, en ambos sentidos. Vamos a hacer un zoom para que puedan observar un poquito más cómo estaba pensado esto. Fíjense, las vigas de fundación son muy importantes, son vigas de 25 por 90. Y los pozos de fundación tienen un diámetro de 2,5 metros. Para que vean también algo interesante en este proyecto, son las luces libres que se pudieron lograr. ¿Sí? Si ustedes observan, entre módulo y módulo tenemos alrededor de 9 metros. ¿Sí? Para lo cual, digamos, eso nos permitía garantizar ambientes muy grandes y libres de columnas. Para esto se utilizaron uniones híbridas postezadas, las voy a mostrar para garantizar la vinculación entre vigas y columnas. Y bueno, ya les voy a mostrar una particularidad también de este edificio, que es que se empalmaron 2 tramos de columna, cosa que no habíamos hecho nunca acá en la provincia de Mendoza. Bueno, ahí tienen un poquito el plano de una plantita de estructura. Vamos a hacer un zoom, porque también es interesante ver, las dimensiones de los elementos estructurales. Si ustedes observan, tienen columnas de 90 por 90. Y si lo analizan con detenimiento, es como si fuese digamos, las instrucciones para armar un rompecabezas. Allí, en este plano de estructura de otra planta, se pueden ver bien las vigas, las columnas y las losas, que todas las fabricamos aquí en la planta de luz. Hay un corte, ¿sí? Y observen esto es muy importante, para que puedan entender bien enseguida algunas imágenes. Observen esto. Esto que tenemos aquí es el primer tramo de columna. Observen, el pozo de fundación, el cuenco para garantizar el empotramiento de la columna. Fíjense que el empotramiento es de alrededor de 2 metros de longitud, porque obviamente el elemento era muy alto, y teníamos un primer tramo de columna de 25 metros, y después otro segundo tramo de 12 metros. Ustedes tomen dimensión de lo que les estoy comentando. Son 2 elementos que se tienen que vincular en forma vertical, ¿sí? Tienen que quedar perfectamente vinculados de manera tal de que en esa unión, ¿sí?, no se van a producir esfuerzos que, digamos, provoquen un colapso de la estructura. ¿Sí? Para ello, nuestro equipo de ingeniería, liderado por la ingeniera Campuzano, digamos, estuvo a la altura de las circunstancias y pudo resolver perfectamente esta estructura. Les voy a seguir mostrando algunas imágenes. Bueno, allí vemos una imagen del predio. Este es el sector en donde se hacía el edificio del Ministerio Público Fiscal. Acá observan que ya se había empezado a construir el de la Suprema Corte de Justicia en forma metálica, y acá in situ la unidad digamos, de aprehensión transitoria. Observen nuevamente el montaje de las columnas. Este es el primer tramo de columna, en donde ya tenía la armadura en espera para recibir el segundo tramo de columna. Tiene 25 metros de longitud y 90 por 90 metros 90 por 90 de sección. Cada una de estas columnas eran pesadísimas, y calculen ustedes que desde nuestra planta hasta la obra salieron alrededor de 350 camiones para poder materializar esta obra con elementos estructurales. Las fundaciones en este caso obviamente se hicieron in situ, y como en toda estructura premoldeada de hormigón, se observa la intervención de grandes grúas. ¿Sí? En este caso era una grúa de 700 toneladas que tenían que montar las columnas más grandes. Bueno, allí se pueden observar que ya se habían empezado a montar columnas, vigas y las losas. ¿Sí? Bueno, acá se observan algunos de los elementos que ya habían llegado. Estas son las losas de entrepiso, esas vigas observan que tienen también armaduras en espera para recepcionar la losa. Y ahí
si ustedes observan, empezaron a aparecer los segundos tramos de columnas. ¿Sí? A ver, para que puedan comprender bien, este es el detalle del empalme. Observen, el tramo inferior salía con armaduras en espera, el tramo superior de la columna iba con vainas, como si fuese una especie de conducto que permite que una vez que se montan una sobre otra, ingrese esa armadura en espera sobre la vaina, tal como si fuese un macho y una hembra, y posteriormente se llena esa unión y esas vainas con una lechada cementicia o un grout o similar. De esa forma garantizamos y materializamos la unión. Ahí se observa una vista desde arriba de la planta. Y les quiero mostrar con este video cómo se realizó el transporte de las piezas, que fue muy, muy interesante y requirió de equipos especiales. Esas columnas que veían en el video pesaban alrededor de 50 toneladas y tenían 25 metros de longitud. El video hace parecer que fue de todo sencillo, pero no fue así. La verdad que hubo que diagramar muy bien la logística y las calles por las cuales se iban a trasladar dichos elementos, y obviamente se iban cortando con la policía cada intersección para que pase el convoy de camiones. Bueno, hay una imagen más de la estructura un poquito más terminada, y ahí como quedó el edificio una vez que ya se habían montado todos los paneles de cierre, que también fueron premoldeados. En este caso, nosotros fabricamos paneles de hormigón que tienen un alma de poliestireno expandido, tienen 20 centímetros de espesor, 10 centímetros, que es su núcleo, 10 centímetros de telgopor, o de poliestireno expandido, y de cada lado una capa de 5 centímetros de hormigón. De esa forma le damos al cerramiento una aislación térmica adecuada para un edificio de dicha magnitud, y se le puede dar a ese tipo de panelería de cierre distintos tipos de colores, distintos tipos de terminaciones. Se le puede dar una testa, un arenado, un hormigón coloreado. Eso depende del proyecto que se esté estudiando. Les muestro ahora sí un resumen de la construcción del edificio.
Bien, para realizar ese video fuimos sacando fotos cada 5 minutos, tenemos una cámara en un punto fijo, y durante 3 meses, que fue aproximadamente lo que duró el desarrollo de esta obra, fuimos sacando foto por foto, de manera tal de poder representar cómo funciona esta tipología de construcción, ¿sí? Que está prevista en los reglamentos de construcciones que están vigentes hoy en el país, ¿sí? Es decir, no se está innovando y no hay necesidad de tener que pedir digamos, permisos especiales para poder utilizar estructuras premoldeadas de hormigón, ya que está previsto, por ejemplo, por el CISO. Algunas imágenes del edificio ya terminado, con todas sus infraestructuras aledañas. Ese es el edificio de la Suprema Corte de Justicia y este es el edificio del Ministerio Público. Bueno, con esto yo termino un poquito mi disertación, quedo abierto a las preguntas que me quieran hacer. Acá ya tengo algunas. Mientras que hablabas sobre el estadio, creo que era en ese momento, preguntaron qué aditivos lleva el hormigón para que quede una superficie tan lisa, ¿no? Supongo que debe ser en las gradas y donde estaban los asientos. Sí, no utilizamos tanto aditivos allí, sino la clave está en los hormigones, perdón, en la tipología del cofrado, ¿sí? Y si se tuviese que utilizar un aditivo, obviamente se utilizan aceleradores de fraude para que se pueda desmoldar rápidamente la pieza. Ok, perfecto. Otra pregunta, son como 7, ¿eh? Sí, no hay problema. ¿Qué se hace para reforzar las estructuras para soportar sismos? Bueno, eso es una pregunta, digamos, bastante global, ¿sí? Van a observar si ustedes continúan con sus estudios. Sé que la mayoría de la gente que nos está escuchando están estudiando para maestro mayor de obra. Si bien tienen un pantallazo amplísimo del desarrollo de estructuras civiles, si pueden continuar con sus estudios en la carrera de Ingeniería Civil, van a observar que cada uno de los elementos que componen una estructura se diseñan de manera tal de poder soportar las solicitaciones a las cuales se van a encontrar afectadas. Para el caso del sismo, es una carga más que se tiene en cuenta al momento de diseñar esa estructura. Así como se tienen en cuenta las cargas de, por ejemplo, de circulación de personas o de circulación de vehículos para el diseño de un puente, bueno, aparece una carga adicional o una solicitación adicional, que es el esfuerzo sísmico, ¿sí? Que para las estructuras de hormigón, por su peso, ¿sí? Son muy importantes, ¿sí? La fuerza sísmica es directamente proporcional al peso del edificio, ¿sí? Y por lo tanto, en estructuras de hormigón, al ser estructuras pesadas, la fuerza sísmica a la cual se va a encontrar sometida es elevada, ¿sí? Distinto ocurre en las estructuras metálicas. En las estructuras metálicas, como son de bajo peso, ¿qué es lo que ocurre? Los eventos sísmicos, ¿sí? No son tan significativos al momento de tener que diseñar los elementos estructurales para tal fin, ¿sí? En cambio, para el caso de esfuerzos de viento, ¿sí? Los esfuerzos de viento no le hacen prácticamente nada, entre comillas, a las estructuras de hormigón, y sí a las estructuras metálicas. Para poder diseñar esas estructuras, existen códigos de construcciones y de diseño de estos elementos que posiblemente, y Dios quiera que sean así, puedan continuar con sus estudios y puedan ahondar un poquito más en ellos, ¿sí? Y puedan lograr tener la capacidad de diseñar dichos elementos. Háganlo, porque la verdad, yo soy ingeniero civil, y si pueden continuar sus estudios en lo que es ingeniería civil, estoy seguro de que van a quedar muy, muy satisfechos. Y digamos, así como todas las personas que estamos afectadas a la construcción, por lo general tenemos una muy buena salida laboral, ¿sí? Tanto maestros mayores de obra como ingenieros civiles. Siempre hay proyectos que se están haciendo. Ok, perfecto. Otra pregunta. ¿Utilizan algún material para el fraguado más rápido del hormigón?
Creo que algo habías dicho de los Sí, aditivos. sí, correcto, aditivos, exactamente, aditivos aceleradores de fragua. Sí, señor. Sí, ya vienen diseñados así. Habitualmente, por ejemplo, utilizamos aditivos de la marca SICA. Ok, perfecto. A ver, acá otra pregunta. ¿Han realizado obras de menor escala, como Sí, casas unifamiliares o sí, dúplex, o se realiza nada más que en grandes proyectos como los que mostraste? buenísima, buenísima la pregunta. Sí, correcto. Hemos realizado viviendas particulares sin problema. A ver, por ejemplo, viviendas unifamiliares, los elementos premoldeados que habitualmente se utilizan son las placas huecas pretensadas para generar las losas o las viguetas pretensadas. Pero en determinados proyectos hemos resuelto viviendas premoldeadas al 100%, digamos. Lo hemos hecho. ¿Sí? No hay ningún limitante en eso, solamente que desde el momento en que se empieza a proyectar, se empiece a pensar que esa estructura va a ser premoldeada, para ir resolviendo los distintos detalles de la obra. Pero sí, se pueden resolver edificios de magnitud muy pequeña a grandes edificios, grandes obras. Ok, perfecto. Acá hay otra más. ¿Qué programas se usan para los detalles o anteproyectos para diseñarlos? ¿Qué programas se usan para desarrollar los proyectos? Más o menos dos preguntas que son iguales. Está perfecto. Bueno, a ver, obviamente se utiliza muchísimo lo que es AutoCAD, AutoCAD 2D y 3D. Está buenísimo que se puedan capacitar en la utilización de dicho software. Obviamente se trabaja muchísimo con planillas de cálculo tipo Excel, muchísimo. La Escuela de Gestión de la Cámara da cursos excelentes relacionados con la utilización de dichas herramientas, y si pueden hacer dichos cursos sería fabuloso. Y además de ello se utilizan elementos propios de cálculo estructural, como pueden ser SAP o RAM. Son un poco más complejos, pero se utilizan y se pueden hacer cursos para aprender a utilizarlos. Agrego el Revit, que también Bueno, Revit, sin lugar a es, dudas. O sea, es algo que se está incorporando de a poco y cada vez de manera más fuerte, que va a reemplazar el AutoCAD, yo creo que pronto, ¿no? Pero bueno. Estoy totalmente de acuerdo. Revit es una herramienta que se viene, que ya se vino, digamos, y que, bueno, se están ya pensando todos los proyectos en ello, así que es fundamental que todos empecemos a abrir la cabeza de ese programa. Perfecto. Bueno, seguimos. Sí, señor. ¿Qué tipos de aditivos le ponen al hormigón? Supongo que debe ser para ese secado más rápido, pero no sé si existe algún otro, o ya el No, hormigón viene con a los veces, aditivos. a veces no, a veces para determinados tipos de hormigones, para evitar tener que colocarles vibradores, eso por la dificultad que tiene la pieza, por tener las armaduras muy pegadas, o por la tipología del molde que no permite introducir un vibrador de inmersión, clásico que se utiliza, por ejemplo, cuando se tiene una losa, lo que se hacen es utilizar hormigones autocompactantes, a los que también se agregan aditivos con el fin de lograr esa característica, digamos, autocompactante, y evitar tener que introducir los vibradores, ¿no? Ese es otro tipo de aditivos que se utilizan. Ok, acá estoy. A ver, yo esta ya se me escapa un poco de conocimiento. Respecto a las solicitaciones, sabemos que se debe tener en cuenta el peso propio de cada elemento que conforma la estructura, entre otros. ¿El cálculo estructural difiere del proyecto in situ o de lo proyectado in situ? Bueno, sí, difiere un poco. Difiere un poco por lo que les decía anteriormente, por el hecho de que los elementos premoldeados quedan solicitados a esfuerzos distintos a los que se produce en la obra in situ. A ver, cuando ustedes, por ejemplo, hormigonan una viga in situ, por ejemplo, pensemos una casa. En esa casa se hormigona una viga in situ y una vez que queda hormigonada y fraguado el hormigón, ¿qué es lo que va a pasar? Esa viga, ¿a qué queda sometida? A su peso propio y a sus cargas de uso, por ejemplo, y también a solicitaciones de viento, solicitaciones.
Pero en ellos nunca aparece una solicitación desde el punto de vista de transporte, implica por ejemplo vibraciones, ¿sí? Ni tampoco solicitaciones de montaje. Por ejemplo, agarran esa viga desde sus dos extremos o desde su punto medio y trasladarla. Esa vivienda nunca queda sometida a esa solicitación. Eso implica que al momento de diseñar una estructura moldeada de hormigón, es fundamental tener en cuenta esas solicitaciones durante transporte y montaje, porque si no la pieza se podría llegar a fisurar o podría llegar a fracturarse antes de que quede en su lugar final, digamos, antes de que quede montada. Entonces, los elementos de construcción sismo resistente prevén cómo diseñar esos elementos estructurales y qué cargas se deben tener en cuenta para garantizar de que la pieza no va a fallar hasta que esté colocada. Perfecto. Y acá una que creo que ya lo dijiste en la presentación, en la unión de columnas, cuando hablabas del edificio judicial de Mendoza, el sistema de armadura en espera o el sistema de vainas o mangueras. Creo que hablabas algo de las vainas, ¿no? Que utilizaron para unir las dos columnas. Sí, correcto. En ese teníamos uniones entre tramos de columnas, ¿sí? Que se hacían con armaduras en espera y con las vainas en espera también, ¿sí? Y el posterior grouteo de esa unión, pero adicionalmente la unión entre viga y columna, ¿sí? Entre los dos elementos, fue materializada con uniones híbridas postezadas. Esto significa que en la viga se dejaba una vaina, se pasaban los cables pretensados, los cables para postezado de extremo a extremo, se montaba toda la fila de vigas, ¿sí? Y desde las columnas extremas se tensionaban los cables y con las placas de anclaje que se dejaban en sus extremos se evitaba que regresara el cable a su longitud inicial. De esa forma se transfería un esfuerzo de precompresión a la estructura y se garantizaba la unión entre viga y columna. Perfecto. Acá dice si la empresa tuvo alguna participación en el Estadio Único Madre de la ciudad de Santiago del Estero. No, desgraciadamente no. Nos hubiese encantado. Pero hay veces que, bueno, hay proyectos que no. Hay otras empresas que compiten, ¿no? Exactamente, Entonces, hay muchas empresas. Ganan proyectos. Totalmente. Muchas veces hemos podido participar de proyectos muy lindos. Y bueno, otras veces se terminan resolviendo in situ. A ver, no quiero decir con esta charla de que la resolución de estructuras in situ sean de menor envergadura o menor calidad, se pueden lograr cosas excelentes con la construcción in situ. De hecho, se ha venido haciendo así en el país históricamente, ¿no? Es otra tipología de construcción y hay algunas ventajas que sí son marcadas en lo que es estructuras premoldeadas de hormigón, como son las que les estaba hablando. Pero bueno, sí, hay proyectos que se pueden materializar in situ, pero estaría bueno pensarlos en hacerlos premoldeados. Perfecto. Y dice, en este sistema de estructuras, ¿hasta qué altura se puede construir o podría llegar un edificio? Ya, no hay drama en eso, con decirles que, o sea, no tenemos una limitante. Si se diseña bien, conforme a los reglamentos de construcción y de diseño estructural, no hay ningún problema, no hay limitación. Lo más importante es el diseño de las uniones. Por ejemplo, hace poquito hemos estado pensando en un edificio para una central hidroeléctrica que implicaba la necesidad de tener que montar 3 tramos de columna, ¿sí? Uno encima del otro. No sé qué irá a pasar con eso, porque es un proyecto que se está estudiando, pero bueno, de esa forma se podrían llegar a solucionar elementos estructuras que sean muy altas, ¿sí? Pensadas en tramos, ¿sí? Un ejemplo tradicional es el de las torres de los aerogeneradores. O sea, 120 metros de altura, la verdad, es la altura más importante a la cual hemos llegado. Son 5 tramos de 20 metros de longitud.
Sí, tenemos Ok. problema. Mm. Bueno, vamos a hacer algunas últimas preguntas, eligiéndolas Con al mucho gusto. azar. Sí, señor. Dicen si se rompen los elementos estructurales para poder pasar las cañerías o ya se fabrican con los huecos por donde deberían pasar esas Perfecto, cañerías. perfecto, perfecto. Excelente la pregunta. Se fabrican con los pases para poder pasar, por ejemplo, instalaciones. ¿Sí? Fundamental la ingeniería de talla, pero se fabrican así, se pueden fabricar, no hay ningún inconveniente. Y en el caso de tener que hacer algún pase in situ, es más complejo, porque obviamente son hormigones muy resistentes, pero se pueden llegar a lograr. Por ejemplo, en una losa pretensada se podría llegar a hacer un agujero con una copa de vidia. Lleva su tiempo, pero se puede hacer. Lo ideal es que desde la planta ya se hayan cortado todos los elementos con su pase correspondiente para que una vez que lleguen a la obra no sea necesario tocar. Perfecto. Y una pregunta en relación al precio. En relación al precio, respecto a una obra que se hace en el lugar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay ventajas, hay desventajas? ¿Es más Perfecto. costoso, pero es más rápido? Supongo que va por ahí la pregunta. Sí, totalmente. Es una pregunta de cajón, que está bueno de que haya salido. Siempre, cuando uno piensa en este tipo de estructuras y compara fríamente número contra número, puede ser un poco más cara la estructura de premoldeado. Sin tener en cuenta, digamos, el componente tiempo. Ahora, si uno tiene en cuenta dos eh, digamos, ítems muy importantes, como son la disminución de los plazos de obra y la reducción de imprevistos, entonces esa diferencia se minimiza muchísimo. ¿Sí? Por eso, si comparamos dos presupuestos así fríamente y al inicio de la obra, vamos a decir, sí, sos un poco más caro. Estoy seguro que sí. Pero al final de la obra, estoy seguro que la historia cambia. ¿Por qué? Porque yo te mantuvo el precio, ¿sí? Invariable, porque al momento de que yo me puse a construir tenía absolutamente toda la ingeniería definida, entonces no tengo ningún tipo de imprevisto, y te acorté el plazo de obra, por ejemplo, de 1 año a 3 meses. Eso implica, por ejemplo, para un edificio comercial, es poder abrir sus puertas, no sé, 5 meses antes, ¿sí? Con el beneficio económico de poder empezar a vender antes de tiempo. ¿Sí? Entonces, yo te diría de que son mayores las ventajas, ¿no? de construir en forma premoldeada que poder resolver in situ. Pero bueno, sí, o sea, como primera impresión, suele pensarse en el concepto colectivo de que es un poco más caro. Pero recuerden lo que les digo, al finalizar la obra, eso no es así. Perfecto, perfecto. Y vamos a la última porque para dejarte libre, ¿no? Con mucho gusto, con mucho gusto. A ver, me voy a ir al chat. eh, a ver, hay una última y la vamos a agarrar así al azar. Aconseja que hagamos premoldeados caseros para ver cómo reacciona el hormigón sin saber, sin llegar a ser un elemento estructural. No lo entendí, pero vos sabrás dónde A está esa ver, obra. está bueno, a ver, a modo de una actividad académica, está bueno poder fabricar elementos premoldeados, digamos, para estudiarlos, ¿sí? En la facultad, en el momento que estaba estudiando, fabricamos elementos premoldeados, ¿sí? Tiguitas muy cortitas para ver cómo se comportaba el hormigón y después posteriormente se ensartaban, por ejemplo, flexiones, desafíos. Por supuesto de que ayudan a todos los elementos que se puedan hacer y que a ustedes les ayude a comprender el comportamiento que va a presentar el hormigón y en sí la pieza viene bien, seguro. Desde acá también en la planta muchas veces se hacen ensayos digamos, a escala de los elementos que se van a fabricar posteriormente. Viene bien, por supuesto, cualquier tipo de ensayo que les permite estudiar el comportamiento de una pieza es favorable. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ponerle fin a la charla, si no se va a hacer muy extensa. Agradecer tu tiempo,
tus conocimientos, de volcarlo así tan generosamente con todos nosotros. Más o menos nos conectamos como 220, 230 a este Zoom, con lo cual creo que todos se llevan algo aprendido. También les dejamos, después les vamos a pasar la grabación de la charla y la presentación tuya para que la puedan, si la quieren revisar de nuevo, la puedan tener. Les pasé el link de asistencia, les pasé un link de una encuesta que hacemos siempre nosotros. Nos gustaría tener la respuesta de ustedes para ver si les gusta la charla, que los temas y demás cosas. Y bueno, Mauro, muchas gracias, muchísimas gracias, la verdad. Muy entretenida, muy fácil de entender lo que explicaste, no sé si de hacerlo, pero sí de que lo que vimos en imágenes nos quedó clarísimo, por lo menos a los que estuvimos de este lado, escuchando y a lo mejor no conociendo tanto el tema, creo que fuiste claro. Así que muchísimas gracias, de verdad, y gracias a todos los chicos que se han conectado. Bueno, gracias Carlos, la verdad el gusto es mío, gracias a todos los chicos que han participado con una educación excelente, y gracias a todos los que nos formularon consultas, perdón si quedaron algunas ahí en el tintero, sin duda no va a faltar oportunidad para poder solucionar. Bueno, quien me quiera ubicar, estoy siempre aquí en la oficina de PR de Mendoza, síganos en las redes sociales, publicamos muchísimo, Instagram, LinkedIn, Facebook, para muchos de los proyectos que estamos ejecutando, como así también búsquedas laborales, así que está bueno de que nos sigan y bueno, poder mantenernos en contacto. Quedo a disposición para lo que necesiten. Genial, Mauro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos una próxima, dentro de 15 días, tenemos una próxima charla, así que seguramente les llegarán los correos y se enterarán por sus profes en las escuelas sobre la fecha, horario y demás. Así que bueno, nos despedimos. Gracias, Mauro, nuevamente. Saludos. Gracias a Chau, todos. muchas gracias. Chau, chau. Mucha suerte, muchas gracias.